CNN Prime. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de CNN Prime acá por las pantallas de CNN Chile en este miércoles 1 de abril. Comienza el cuarto mes del año y nosotros los vamos a acompañar con las informaciones que han marcado esta jornada en nuestro país y también en el mundo. Y para eso partamos inmediatamente revisando nuestros titulares. Críticas cruzadas entre la oposición y el gobierno luego que la Dirección de Presupuestos revelara que la administración anterior dejó activos líquidos por 3.617 millones de dólares a febrero de este año. La cifra es considerablemente mayor a la que había en diciembre del 2025, que fue la que gatilló a mediados de marzo que el ministro de Hacienda acusara que le dejaron un fisco sin caja. Y como una determinación correcta, calificaron en el oficialismo la decisión del gobierno de pausar la desvinculación de la directora del Servicio Nacional de la Mujer, Priscila Carrasco. Esto tras la recepción de una licencia médica debido al cáncer que padece. El Ministerio de la Mujer había justificado su salida por razones de confianza y gestión. La Corte Suprema confirmó la prisión preventiva para la ex jueza Ángela Vivanco, quien es investigada por los delitos de cohecho y lavado de activos. Los ministros del máximo tribunal descartaron así el recurso de amparo de la defensa de la ex magistrada, el que acusaba falta de fundamentación en las decisiones que tomó la Corte de Apelaciones de Santiago. Y en temas internacionales, Donald Trump aseguró que el nuevo presidente del régimen de Irán solicitó un alto al fuego. El Ministerio de Asuntos Exteriores de dicho país negó la declaración del republicano, la cual calificaron de falsa e infundada. Lo cierto es que los dichos ocurren horas antes de que el mandatario estadounidense entregue un discurso a la nación. Todo esto y más porque aquí comienza CNN Prime. Hoy fue publicada la Ley de Convivencia Escolar en el Diario Oficial en medio de graves hechos de violencia en los establecimientos educacionales del país. La nueva normativa contempla la posibilidad de instalar pórticos detectores de metales en los colegios, mientras que el Ejecutivo trabaja en un reglamento que busca agilizar su implementación para reforzar la seguridad. Los detalles en la nota de Pablo Figueroa. Hoy día necesitamos que los jóvenes respeten a sus profesores. Lo que hemos visto en estos días es dramático. Y lo que hemos visto después del asesinato de la inspectora en Calama es que la violencia está en los establecimientos escolares. Tenemos que todos ser responsables de parar esto. Los padres apoderados, los directores, los profesores, pero sobre todo los alumnos. Tiene que haber un cambio de actitud importante. Lo que no esperaba el presidente de la República es que mientras decía estas palabras casi en paralelo en Calama, a 1.500 kilómetros de distancia, según informado por el diario de Antofagasta, 12 estudiantes se habrían enfrentado al exterior de un recinto educativo y uno de ellos apuñaló a otro de 15 años para después darse a la fuga. Hecho que también pasó casi en paralelo mientras la ministra de Educación hablaba sobre la publicación en el diario oficial de la Ley de Convivencia Escolar. Entonces nosotros hemos estado trabajando en un reglamento que permita agilizar y facilitar que aquellos colegios que así lo estimen, ¿ya? Esto no es una obligación de los colegios, sino que aquellos colegios que tienen razones para hacerlo, que tienen el acuerdo de su comunidad educativa, que puedan instalar pórticos o otros artefactos que les permitan tener mayor seguridad. Ley de Convivencia Escolar que viene junto a un reglamento el cual enfocaría dos ejes según lo anunciado por la ministra: la revisión de mochilas y la instalación de pórticos detectores de metal para los colegios que requieran esa medida. Tenemos por ley la obligación de trabajar en eso, pero además tenemos la intención y la voluntad de ser un apoyo técnico que sea relevante para que finalmente sea un insumo importante para el Ministerio de Educación. Hay literatura internacional contundente que afirma que la instalación de pórticos, como la lógica norteamericana para pesquisar el ingreso de armas blancas o armas cortopunzantes, que es el término más correcto, o armas de fuego, estigmatiza a las comunidades educativas y realmente no resuelve los problemas de... Así es, los expertos no están muy de acuerdo con la instalación de estos pórticos, pero también hay exministros de Educación quienes encuentran que es poco útil en el momento en el que llega esta ley.
A ver, yo personalmente creo que la ley de convivencia escolar, tal como está redactada, va a ayudar poco. Es muy burocrática, tiene una serie de pasos que hay que dar. Desde luego, primero hay que esperar la dictación de la política nacional de convivencia escolar, después el plan de acción. Y es así mientras se realiza este debate con estos tintes bastante negativos en donde tuvimos que ir a Puente Alto para buscar una posible solución a una crisis que tiene varias aristas, pero hay una en donde hay una posible forma de salir adelante con la seguridad en los colegios. Y se trata del plan Somos Barrio, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y ejecutado en todos los colegios de la comuna de Puente Alto. Una de las cosas que hemos hecho es invertir en nuestra primera infancia, entre los niños de entre 6 y 13 años. En el fondo, mostrarles a los niños que la escuela no es solamente un lugar para aprender a sumar y a restar, también es un lugar y un espacio seguro donde ellos pueden estar después del horario de colegio. Muchos de ellos, sus papás y mamás trabajan, están solos, los lleva a un mundo que puede ser muy peligroso para ellos. En cambio, pasar tiempo aquí en la escuela con sus tíos, trabajando, ayudándolos a hacer las tareas, haciendo actividades extraprogramáticas, es una forma de que los niños estén seguros y además creen un sentido de pertenencia y empiecen a querer a su escuela. Las dos caras de la moneda para un problema en donde la comuna de Providencia ya se habla esta semana de 3 expulsiones por aula segura, mientras en Puente Alto se da el otro tinte para una crisis que es profunda, es innegable, pero tampoco es algo que sea irrevocable. ¿Y cuánto llegaba? La actividad económica sorprendió y registró una caída de 0,3% en febrero. Pilar Gutiérrez nos cuenta que además los expertos ya están ajustando sus proyecciones de crecimiento para el año por la guerra en Medio Oriente. Una muy negativa sorpresa para la economía trajo el IMASEC de febrero, que cayó 0,3% anual, un dato que no estaba ni de cerca en los cálculos de los expertos, que en el peor escenario esperaban una actividad en 0% el segundo mes del año. Las cifras del IMASEC confirman que hemos asumido el gobierno en un escenario de estancamiento económico. Esto reafirma la importancia de tomar medidas urgentes para reactivar nuestra economía e implementar el programa de gobierno del presidente Kast para trabajar por más empleos, por inversión y por mejorar nuestra productividad. Una cifra que se suma al negativo registro de enero, cuando el descenso fue 0,5%. Mal inicio de año, naturalmente, que corrobora algo que se ha dicho poco, pero que es que la economía venía desacelerándose en el último trimestre del año pasado. Y se hace más cuesta arriba la apuesta de crecimiento para este año. Y esto tiene que ver con este fenómeno, pero también con el impacto que tiene el shock externo, el alza de las bencinas, no solo en inflación, que es lo que se ha discutido, sino que también en crecimiento. Pero no solo cayó la actividad con respecto al año anterior, también mensual. Febrero fue 0,3% más bajo que enero. Datos que contrastan con los resultados de la última encuesta de expectativas económicas. El mercado esperaba un IMASEC de febrero subiendo 1,8%. Esto antes de la profundización del conflicto en Medio Oriente. Y lo más probable es que en marzo también volvamos a ver una contracción. Y así el primer trimestre del año se perfila para ser un trimestre bastante débil, por debajo de lo previsto por el Banco Central. De cierta manera lo pone entre la espada y la pared. Si atiende las presiones inflacionarias que están en el corto plazo, puede amplificar el efecto negativo del crecimiento económico en el mediano plazo. La caída en producción de bienes fue lo que explicó el negativo registro de febrero. Eso fue compensado en parte con el alza de 1,6% en los servicios. La minería también subió 1% y el comercio 0,2%, mientras que los principales retrocesos fueron en la industria 3,6% y 5,4% el resto de bienes. Los datos que más sorprenden tienen que ver con la industria, principalmente otros bienes. Y también sigue siendo llamativo el efecto en la minería de cobre. La semana pasada el Banco Central ya había ajustado las expectativas del PIB para este año al rango entre 1,5 y 2,5%. Hay especialistas que también hicieron ajustes. A un intervalo que va de 1,75 a 2,75. Es decir, incorporamos la posibilidad de que la economía crezca menos de 2% este año. El inicio de año fue muy débil, como estamos viendo en la cifra de actividad económica. A eso uno le suma el shock externo, cuyos efectos todavía no están en las cifras, más el ajuste fiscal. La verdad es que la economía se queda con bien pocos motores, excepto, como digo, que la inversión tenga una aceleración producto de medidas administrativas que tome el Ejecutivo. Sin embargo, algunos proyectan que los efectos sobre el crecimiento podrían ser más acotados si el conflicto en Medio Oriente no se extiende. Hacia el resto del año
en la medida que el conflicto en Medio Oriente se vaya resolviendo, como estamos viendo señales de negociación, y el precio del petróleo empieza a disminuir, por ejemplo, y no tenga consecuencias mayores, eso también permitiría que el Banco Central pueda implementar un recorte de tasas hacia fines de año. Además, también estamos viendo que el nuevo gobierno tiene una agenda de aprobar ciertos proyectos de inversión importantes. Con eso en consideración, un crecimiento en torno a 2,5, 2,7 se podría alcanzar. De todas formas, la incertidumbre es elevada y las estimaciones pueden ir ajustándose al alza o a la baja dependiendo de cómo evolucione la contingencia geopolítica. La ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, seguirá en prisión preventiva tras la decisión de la Corte Suprema de rechazar el recurso de amparo interpuesto por su defensa. Ahora sus abogados no descartan que la ex jueza declare nuevamente en la causa. Los detalles los revisamos en el informe de Juan Cristóbal Chato. La historia no cambió. La segunda sala de la Corte Suprema ratificó la prisión preventiva de la ex ministra del máximo tribunal, Ángela Vivanco. Tras una extensa tramitación en varias instancias judiciales, la Corte terminó de rechazar un recurso de amparo con el cual la defensa cuestionaba la legalidad de su detención y, por ende, su posterior formalización, acusando una falta de fundamentación del tribunal correspondiente. También apuntaban, entre otras cosas, a que se haya formalizado a Vivanco por un hecho que no estaba en la querella de capítulos que permitió que se le impusieran cautelares, el presunto pago en efectivo de $15.600, dinero que, según la Fiscalía, ella misma habría retirado de la oficina de los abogados de Velas Movitec. Nosotros estamos convencidos que no es posible modificar la imputación contenida en una querella de capítulos cuando esa querella de capítulos se hizo para pedir una medida como la prisión preventiva. No necesitaban la querella de capítulos para formalizar, la necesitaban para pedir la prisión preventiva. De lo que se concluye es que si los hechos que se invocaron para obtener la autorización para pedir la prisión preventiva se modifican, se produce un perjuicio y la privación torna en ilegal. Eso es lo que sostenemos y efectivamente porque lo que se suprime es donde se le imputaba supuestamente el haber hecho percepción material del dinero. Al quedar la ex jueza en prisión preventiva, se intentaron varios recursos. Se presentó un amparo ante la Corte de Santiago, que fue declarado inadmisible por jurisdicción, y otro en San Miguel, el cual en un comienzo fue declarado inadmisible, pero al apelar, la Corte Suprema ordenó al tribunal revisar la solicitud. Terminaron rechazándolo y así es como terminó en manos de la Corte Suprema, que ratificó la decisión. Ese fue uno de los puntos de la Fiscalía durante su argumentación, quienes alegaron que son varios los tribunales que han revisado la situación de Vivanco, conocido los antecedentes y fallado a favor de la tesis investigativa del Ministerio Público. Estamos hablando de delitos gravísimos respecto de temas de corrupción o hechos agravados, más temas efectivamente de leyes especiales. Y esos antecedentes han sido sopesados y considerados que se ha puesto en duda efectivamente mucha de la licitud de muchas cuestiones y que en definitiva conllevaron a disponer que respecto de la imputada en cuestión es un peligro para la seguridad de la sociedad. Esta causa en querellas de capítulo, en revisión de prisiones preventivas y en amparo, a lo menos ha sido visto por 6 veces por tribunales de la justicia, ¿no? Entonces, acá los argumentos son sendos. Yo creo que cualquier otra discusión ya no debe ser la sede constitucional, sino que debe ser derechamente en un propio juicio oral, ¿no? Así se acaban los recursos que, por ahora, podrían sacar a Vivanco de la cárcel. Ahora a la defensa le queda allanar el camino para una solicitud de modificación de medidas cautelares, para la cual se necesitan nuevos antecedentes. Uno podría ser una eventual declaración de la ex jueza imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos. Estamos de vuelta en CNN Prime y lo hacemos para hablar de un suceso extraordinario y tiene que ver con el lanzamiento de la misión Artemis 2. Ustedes lo pudieron ver hace algunos minutos en vivo y en directo por las pantallas de CNN Chile junto a Javier Albornoz y Matilde Burgos, de un momento que es histórico. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, emocionadas, felices porque finalmente despegó. Te veo vestida para la ocasión, ¿eh? Sí, estoy de gala. Estamos vestidas para la ocasión porque teníamos toda la fe de que el lanzamiento iba a ocurrir de manera exitosa y así fue. A las 19:35 minutos hora chilena, sí. 18:35 hora en Florida, Estados Unidos, logró despegar este cohete, el más grande realizado por la NASA, que llevaba a la nave espacial Orión con los 4 tripulantes que buscan volver a la Luna en esta misión Artemis, este plan Artemis de la NASA, que no solo pretende volver a tener a la humanidad pisando este satélite natural, sino que establecer una base
despegue lunar para luego iniciar nuevos viajes con otros horizontes, particularmente a Marte. Así que histórico esta vuelta o este viaje que busca orbitar la Luna, pasar por el lado oculto de la Luna en un viaje que no se ha hecho hace más de 50 años, luego de las misiones Apolo. Así que de ahí lo histórico de Eso te quería preguntar, ¿por qué ha pasado tanto tiempo? ¿Cuál es la explicación que hay detrás de que pasen más de medio siglo, efectivamente, para volver a intentar o volver a llegar, como tú dices en este momento, colonizar quizá en un par de años más también con una base en la Luna? Sí, mira, hay varias respuestas a eso, pero particularmente si nos situamos en el contexto en donde se estaba desarrollando las misiones Apolo, había ahí esta lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética por quién lograba conquistar el espacio. Lo logra Estados Unidos con la misión Apolo 11 y de ahí en adelante, de hecho, va varias veces con varias misiones más Apolo a la Luna hasta 1972. ¿Qué pasa? De hecho, los científicos hablan un poco de que se empieza a quitar la idea o las ganas de seguir viajando a la Luna. Ya no tenía la misma expectación que ocurría no solo en la ciudadanía, sino que también a nivel de las naciones. De hecho, bueno, Estados Unidos finalmente le gana en esta competencia a la Unión Soviética, en esta carrera espacial, por lo tanto, ya ahí ganando esta batalla se cierra, digamos, esta lucha y comienza empiezan a frenarse un poco los financiamientos a este tipo de misiones. Si bien con los años posteriores varios presidentes de Estados Unidos comienzan a decir, bueno, vamos a seguir impulsando las carreras espaciales, vamos a seguir impulsando los viajes a la Luna, faltaba el tema económico, el financiamiento, y hace un par de años atrás ya vuelve este interés por la Luna. No solo por este llamado a volver, sino también por la importancia de seguir explorando a nivel espacial, pero sobre todo por las condiciones y por los recursos que pueda tener la Luna en cuanto a quién llegue nuevamente primero a la Luna, porque el satélite natural se ha demostrado que tiene agua congelada, por una parte, que al hacer la separación química entrega oxígeno e hidrógeno, que puede dar respuestas importantes a la vida, a la formación de la vida, pero también el hidrógeno es un combustible importante para las propias naves. Sí. Entonces, al tener este recurso en este lugar, te permite, por supuesto, llegar a destinos más lejanos. Y sobre todo hay recursos naturales que tiene la Luna, tierras raras, que lo hemos visto políticamente hablando, de lo importantes que son para las potencias, sobre todo a nivel de desarrollo tecnológico. Y también helio 3, que es un elemento también sumamente importante a nivel de energía. Entonces, todos estos recursos hacen que no solo Estados Unidos con la misión Artemis o con este plan de la misión Artemis quieran volver a la Luna, sino que también lo tiene China, también con otra misión que busca alunizar de aquí a 2030. Tengo varias preguntas. Por favor. Ojalá sean las mismas que la gente que nos está viendo. Vamos a ver a los tripulantes pisar la Luna, que uno siempre le emociona eso, bueno, quedamos con la imagen histórica, pero ¿vamos a ver eso en esta oportunidad? En esta misión no. En esta misión el propósito es orbitar la Luna, son 10 días, a partir del día 4 o 5 más o menos, vamos a poder ver que la nave va a dar la vuelta, el circuito de vuelo es como un 8, dan vuelta a la Tierra y luego se impulsan, se van a la Luna, dan una vuelta por la Luna y vuelven. De hecho, pasan por el lado oculto, que va a ser el viaje más lejano también registrado en la historia de la humanidad. La idea de poder lanzarlo en este horario también, en esta ventana, es que va a haber la mejor visualización de este lado oculto. O sea, va a ser el momento probable, si es que se logra así, que mejor se va a ver, como que más territorio o más posibilidad de observación existirá. Entonces ahí también hay un hito. Y luego, al volver, van a estar 30 minutos aproximadamente en esta vuelta sin comunicaciones y después vuelven solo con el impulso gravitacional de la Tierra y de la Luna para llegar finalmente a la Tierra, si es que todo sale bien. Ahora, este viaje es viaje de prueba, es viaje para ver los niveles de seguridad, porque es primera vez en 50 años que una nave va con tripulantes a nivel de oxígeno, a nivel de seguridad de la propia nave, de las comunicaciones que se necesitan dar. Y si todo sale bien,
Luego viene la tercera etapa de este plan Artemis, Artemis 3, que se espera que a 2027 puedan alunizar, más no necesariamente pisar la Luna. Ahí van a alunizar con unas plataformas especiales, van a hacer todas estas pruebas de alunizaje, de instalación de las naves, y luego en la siguiente etapa, 4, es que ya podríamos ver pisando la Luna, no solo de los hombres, sino que también de la primera mujer que viaja en un vuelo espacial hacia la Luna. O sea, si lo proyectamos, tampoco quedaría tanto si es que todo sale bien. 2028. 2027, 2028. No. 2 años podríamos ver nuevamente al hombre y a la mujer, al ser humano, pisar la Luna nuevamente. Sí. Bueno, vamos a quedar muy atentos. Son 10 días, así que va a tener todo trabajo. No sí, va a dormir en 10 días. No voy a dormir en 10 días, no voy a estar pegadísima, porque se espera que el lunes podamos ver la cara oculta. Vamos a estar muy atentos. Javier Albornoz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros para este hecho histórico y evidentemente que llama muchísimo la atención, y esperemos que salga todo bien. Esperemos que siga saliendo todo bien. Muchas gracias. Que estés bien. Y nosotros continuamos con informaciones acá en CNN Prime para contarles que la Contraloría dio un plazo de 10 días a la ministra de Seguridad Trinidad Steinert y al director general de la PDI, Eduardo Serna, para que expliquen las razones del llamado a retiro de la prefecta Consuelo Peña. La decisión ha causado una serie de cuestionamientos a los que se sumó el ahora el exministro de Seguridad Luis Cordero. El informe es de Francisca Cárdenas. La abrupta salida de la ahora ex jefa de la inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña, sigue generando cuestionamientos que repercuten al gobierno. Esta vez lo hizo el exministro de Seguridad Luis Cordero, quien recordó la trayectoria de más de 3 décadas de la ex prefecta, llamada a retiro la semana pasada, según dicen en la oposición, por diferencias con la ex fiscal regional de Tarapacá y hoy ministra de Seguridad Trinidad Steinert. Es complejo, primero, porque todavía no se aclara la forma y modo en que se ejecutó. En segundo lugar, porque sobre Consuelo Peña solo se puede hablar de su impecable trayectoria previa. En condiciones distintas, probablemente hubiese sido una de las candidatas más serias a ser la primera mujer directora de la Policía de Investigación. Y yo creo que exponer a un director de la policía, que constitucionalmente tiene deberes de jerarquía y obediencia a la autoridad civil, a comparecer a una comisión respecto a una conversación privada o reservada que tuvo con la ministra, es extremadamente complejo. Una remoción que deberá explicar el director general de la PDI, Eduardo Serna, quien asistirá la próxima semana a la Comisión de Seguridad de la Cámara. Ahí tendrá que responder por qué pidió el retiro de Peña, si lo hizo por una reestructuración del alto mando o si lo ordenó Steinert, quien por su cargo es la jefa civil tanto de la PDI como de Carabineros. Siempre van a haber críticas cuando hay cambios en el equipo y cuando se remueven personas. Entiendo que ese caso en particular hoy día está congelado. La PDI es clave. El trabajo del Ministerio de Seguridad con la PDI va a ser permanente y probablemente lo que conozcamos la próxima semana, cuando el director Serna vaya al Congreso, son los nuevos planes y los nuevos acentos que va a tener la PDI. Consuelo Peña estuvo el 9 de enero en la operación en Tarapacá, en que se desarticuló al clan Chen, conformado por ciudadanos chinos que estafaban en línea a adultos mayores estadounidenses. Ahí, 4 funcionarios fueron redestinados, lo que generó una consulta de la ministra Steinert al fiscal nacional Ángel Valencia, manifestando su preocupación principalmente por el traslado del subprefecto Mauricio Fuentes, quien ha sido catalogado como cercano a la ministra. ¿Usted entiende por qué es relevante para la seguridad nacional que la ministra, a 2 días de asumir, en el medio de todas las tareas que tiene, tenga que oficiar a la PDI por un traslado que ocurrió en la época que ella era fiscal? ¿Por qué eso es importante para la seguridad nacional? La seguridad nacional no solamente se determina con la captura de delincuentes, sino con todas las atribuciones que pueda tener una autoridad para vislumbrar cómo se realizan ciertas acciones y cómo se ejecutan algunas órdenes. Y es que apenas el 13 de marzo, 2 días después de asumir, la ministra Steinert ofició a la PDI, consultando por los funcionarios de la Brigada de Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de Tarapacá, que participaron en la investigación del clan Chen. Horas después fue comunicada la salida de Peña y en su reemplazo fue nombrado el prefecto general Ricardo Gatica. Y el ministerio, y en particular la ministra, no ha dado explicaciones del porqué de su remoción. Instamos a que lo pueda hacer. Hoy día es importante
que le hable a todos los chilenos y chilenas cómo el Ministerio de Seguridad está tomando las decisiones. No puede ser que una persona, y en eso hay que respetar las carreras profesionales, que tiene una carrera importante, una carrera exitosa, que es una mujer, que podría haber sido lo que usted dice, la primera directora de la PDI, termine de una manera que no se sabe todavía cómo fue. Una situación que no solamente deberá esclarecerse en el Congreso, ya que la Contraloría General de la República solicitó un informe urgente a la ministra Steiner para explicar la salida de Consuelo Peña, lo que será una revisión de la legalidad del requerimiento enviado por la ministra de Seguridad. El gobierno confirmó que Galvarino Apablaza no fue ubicado en su domicilio en Argentina. Esto tras una orden de detención que emitió la justicia trasandina para capturar al presunto autor intelectual del asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán. Recordemos que Galvarino Apablaza se encontraba en calidad de refugiado político. Sin embargo, recientemente el gobierno de Javier Milei le quitó dicha condición. A causa de esto es que durante esta jornada se emitió una orden de detención en contra de Apablaza, la que no se pudo concretar, ya que no fue encontrado por la policía trasandina. Desde el gobierno chileno lamentaron la situación justo en el día en que se conmemoraron 35 años del asesinato del dirigente de la Unión Demócrata Independiente. Que luego de haberse emitido una orden de detención en contra del prófugo de la justicia, Galvarino Apablaza, este no fue hallado en su domicilio. Evidentemente, y especialmente en un día como hoy, cuando se cumplen 35 años del vil asesinato del ex senador Jaime Guzmán Errázuriz, esta noticia es para todos nosotros muy lamentable. Cancillería se ha comunicado con sus pares de Argentina, quienes han comprometido todos los esfuerzos para ubicar, detener y proseguir con el proceso de extradición del señor Apablaza. Hoy día se emitió por parte del juez federal de Argentina la orden de captura, la orden de detención contra Galvarino Apablaza. Estamos esperando esa emisión de la orden, las coordinaciones están entre la Policía de Investigaciones de Chile y la Policía Federal Argentina, tanto a nivel de sus respectivos máximas autoridades, quien habla con el jefe de la policía, don Alejandro Rolé. Esto es algo que se estaba preparando desde que Galvarino Apablaza perdió la condición de refugiado y se estaba a la espera de la emisión de la orden respectiva. Estaban las coordinaciones, estaban las comunicaciones y el cruce de información. Lamentablemente hoy día no se pudo materializar su detención, pero seguimos trabajando con la Policía Federal Argentina, colocando todos nuestros esfuerzos, colaborando desde Chile en articulación permanente, en comunicación continua. La Dirección de Presupuestos informó que la caja fiscal alcanzó los 3.617 millones de dólares en el mes de febrero, un monto que supera ampliamente los 46 millones de dólares registrados en el mes de diciembre del año pasado. Desde el gobierno aseguraron que lo importante es la responsabilidad fiscal y el endeudamiento con el que recibieron el Estado. Los detalles en el informe de Macarena Román. Y ahora los dejo con el ministro de Hacienda. Fue el presidente José Antonio Kast quien dio espacio al ministro de Hacienda para que explicara una de las controversias de la jornada. ¿Por qué se dijo que no quedaba dinero en la caja fiscal si la DIPRES informó que durante febrero el monto sobrepasó los 3.600 millones de dólares? No se puede tapar el sol con un dedo. Cuando la caja es 46 millones de dólares y lo normal es que hubiese sido entre 2.000 y 3.000 millones, lo que se estaba haciendo, es evidente hoy día lo que se hizo, fue no endeudarse para tener ese capital de trabajo y dejar que la deuda ocurra en los primeros días del mes siguiente. Sin embargo, ex autoridades del gobierno anterior aseguran que los gastos de la deuda flotante en 2025 no fueron más grandes que años anteriores.
Si se ve de esa manera, quedaría sin sustento la teoría de que no había dinero y por ende la neutralización temporal del MEPCO. Una cosa es que haya plata en caja y otras cosas de dónde proviene esa plata en caja. Esa plata en caja no proviene de ingresos corrientes, proviene de deuda que salieron de nuevo en febrero sin avisarle a nadie a tomar más deuda. Por lo tanto, si seguimos tomando deuda, vamos a seguir metiéndonos en un hoyo y vamos a seguir pagando cada vez más intereses. Lo que corresponde hacer es que desistan de no darle continuidad al MEPCO, que lleven atrás el decreto que lamentablemente nos lleva a esta decisión. Pero al preguntarle al jefe de la billetera fiscal si existe la posibilidad de echar pie atrás a la medida que provocó el alza de las bencinas en 370 pesos y del diésel en más de 500 pesos, esta fue su respuesta. La ley que tenía el MEPCO permitía tomar la medida que tomamos porque el legislador previó que cuando ante un desajuste mayor uno tenía la libertad, el gobierno tenía la libertad de poder ajustarse más fuertemente porque previó que los montos podían ser muy grandes. En aquella oportunidad nosotros dentro del ajuste de gasto que se hizo, que fue una reducción de 23%, dentro de eso se le hizo espacio al MEPCO. Pero depende un poco de qué es lo que uno entiende que tiene que hacer la política pública. Que yo lo quería llegar allá. La política pública tiene o no un rol de amortiguar el impacto de shocks externos sobre la economía. Y esa deuda llega a caja, entonces la discusión de fondo, como bien la ha planteado el ministro Quiroz, es de déficit fiscal, y eso es, y eso es lo que uno tiene que sincerar, insisto, no de izquierda a derecha, es simplemente responsable. Desde la administración anterior a través de redes sociales también han hecho hincapié en el porcentaje de la deuda con la que recibieron el Estado las diferentes administraciones. El expresidente Boric con 52,5%, mientras que Kast llegó al poder con 37,5% de la deuda emitida. Se asumieron más de 6.000 millones de dólares en deuda. Y eso corresponde, como bien dijo el ministro, a cerca del 35% de los límites de deuda autorizados. Esta crisis no la inventamos nosotros, no la estamos declarando nosotros, lo dicen los organismos internacionales. Y las fechas no se pueden alterar y, como bien dijo el ministro Quiroz, no se puede tapar el sol con un dedo. Esa es la realidad. Chile tiene capacidad de endeudamiento a buenas tasas porque tenemos buenos niveles de clasificación de riesgo. Entonces yo creo que eso lo que había que hacer era básicamente usarlo, no para evitar el incremento de los precios, porque era imposible evitarlo. Yo creo que eso es una cosa que uno puede explicar a la gente y es doloroso, pero se puede explicar. Pero sí para hacerlo más lento. Distintas miradas de una sola realidad. La vida se encarece a raíz de la situación internacional y por las medidas adoptadas para enfrentar ese incierto escenario. Mientras algunos apuntan a que se pudo hacer más, otros insisten en que era pan para hoy y hambre para mañana. La polémica por la salida de Priscila Carrasco de la Dirección del Servicio Nacional de la Mujer sumó un nuevo giro luego de que el gobierno decidiera pausar su remoción tras recibir una licencia médica con efecto retroactivo. Una decisión que no solo mantiene abierto el conflicto político, sino que además podría postergar el concurso de alta dirección pública. En su nota, Colomba Eichholz nos cuenta más. Está con licencia, estuvo con licencia, ¿en qué momento corresponde tener licencia? Era una de las principales interrogantes que rodeaban el caso de Priscila Carrasco tras la solicitud de renuncia a la dirección del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en medio del tratamiento que enfrenta por un cáncer de mama. La licencia es un derecho, por supuesto, laboral, y también he muy conversado con mi oncólogo. Yo tuve una operación en enero de este año. Y luego estoy hoy día con quimioterapia oral y con inmunoterapia cada 21 días. Un tratamiento que la propia Carrasco detalló, pero sin responder directamente si al momento en que se le pidió dejar el cargo contaba o no con licencia médica. Una precisión que más tarde entregó el gobierno al tomar conocimiento de nuevos antecedentes. Posterior a la notificación, entiendo, el Ministerio recibió o recepcionó una licencia médica que al parecer tendría efectos anteriores. Este nuevo antecedente va a hacer que el Ministerio, ¿no es cierto?, por el momento pause esta decisión. Pero la explicación no alcanzó para desactivar la controversia. Desde la oposición apuntaron no solo al argumento de la pérdida de confianza, sino sobre todo al momento en que se adoptó la decisión, considerando el estado de salud de Carrasco y el rol que ejercía al frente del Servicio Nacional de la Mujer. Pausar
el despido por una licencia médica y exponerlo así al país, la verdad es que es una falta gravísima, no solo para la directora, sino que para tantas mujeres que están padeciendo un cáncer. Señor ministro, señor presidente y ministra de la Mujer, ejerzan liderazgo y terminen con esta casa de brujas. Esta es una nueva improvisación más del gobierno y le hacemos un llamado a que deje de jugar con el futuro de los chilenos y chilenas. Ellos están administrando el Estado de Chile y hoy el ministro no puede salir a dar explicaciones a que esto es una decisión retroactiva. Se sabía por parte del empleador que esta funcionaria estaba batallando contra un cáncer. Pero desde el gobierno también han intentado poner el foco en cuestionamientos previos, entre ellos un eventual uso ineficiente de más de 6.100 millones de pesos en programas sin resultados verificables, antecedente que derivó en la solicitud de un informe a la dirección del Cernamec. Aún así, entre los partidos y sectores que respaldan al Ejecutivo, no todos han hecho la misma lectura del caso. La decisión tomada por el gobierno responde a que la directora del Cernamec tomó licencia luego de que se hiciera público su caso, incluyendo algunos antecedentes que podrían revelar gravísimos problemas de gestión financiera por parte de su dirección, que yo espero que sean resueltas por la auditoría que solicitó el presidente Kast. Teníamos una persona que estaba con cáncer, que su ADP terminaba en agosto. Tenemos un gobierno que hace un tema importantísimo con este tema de la alerta sanitaria. Efectivamente, yo creo que se podría haber esperado y le hubiéramos evitado este problema al presidente Kast. El Ministerio de la Mujer tomó una determinación respecto a los roles y a los objetivos que tiene que tener el Cernamec y va a avanzar en poder responderle a esas mujeres vulnerables que dependen de una buena administración de ese servicio. La decisión del gobierno de pausar la renuncia de Carrasco posterga además el concurso de alta dirección pública y deja como subrogante al subdirector del servicio, Felipe Díaz. Aunque su permanencia ha generado críticas, en el Ejecutivo recalcan que su nombramiento no es discrecional, sino que se apega estrictamente a la ley. Y llegó el momento de revisar las noticias internacionales y para eso está con nosotros Isel Guerra acá en el estudio de CNN Prime. Isel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ivo? Esperando aquí lo que va a ser el discurso del presidente de Estados Unidos. Hoy día. En media hora, en rigor, sí, en 1 hora 10 minutos. En rigor es cuando deberíamos escuchar ese mensaje de parte del presidente de Estados Unidos, del cual se conocen muy pocos detalles, pero lo que sí se sabe, o lo que ha trascendido al menos en estas últimas horas, es que ese mensaje duraría 20 minutos y ya el día de ayer se adelantaba que el tema principal de esta declaración del presidente de Estados Unidos va a ser sobre Irán. Aquí lo que planteaban desde la Casa Blanca es que se va a tratar de una actualización importante sobre el conflicto que ya lleva más de un mes en Medio Oriente. Y en esta jornada de día miércoles, medios internacionales han intentado acceder a cierta información sobre cuál va a ser el tópico central detrás de este anuncio. Y Reuters planteaba durante este día que aparentemente podría ser respecto de la premisa de que el fin de la guerra va a ser bastante rápido, aunque con un mensaje matizado, con una salida relativa donde las fuerzas eventualmente podrían regresar a Medio Oriente para dar un golpe relámpago. Y en esa misma línea también planteaban los medios internacionales que bajo esa retórica sería responsabilidad de los aliados poder reabrir el estrecho de Hormuz. Esto tiene sentido, al menos si se lo compara con declaraciones que ha entregado el presidente de Estados Unidos en estas últimas jornadas, sin ir más lejos, lo que planteaba el día de ayer, que el fin de la guerra podría ser entre 2 a 3 semanas, incluso aunque no se logre un acuerdo con los ayatolás de Irán, lo que evidentemente contraviene y contradice, sin ir más lejos, de todas las declaraciones que ha entregado la Casa Blanca durante estas últimas 5 semanas de conflicto y claro, con una guerra que se consideraba iba a ser mucho más rápida, de un par de días y no necesariamente de todas estas semanas, donde además el suministro del petróleo se ha visto gravemente afectado y con ello, por cierto, ha dejado consecuencias a nivel internacional. ¿Para qué decir? Por cierto, Estados Unidos, lo veíamos el día de ayer con los galones que llegaban a los $4 en promedio en Estados Unidos, una cifra que no se veía desde el 2022. A la espera estamos, por cierto, de ese mensaje. Debería ocurrir a las 10 de la noche, hora nuestra. Se los vamos a estar transmitiendo a ustedes en vivo, sin ir más lejos, con análisis, con entrevistas sobre ese anuncio
anuncio que va a entregar el presidente de Estados Unidos durante esta noche. Pero lo que señalaba el presidente de Estados Unidos durante esta jornada también iba en la línea respecto de las figuras de Irán, y particularmente aquí señalaba el presidente de Estados Unidos que se había logrado un cambio de régimen. Y esto porque, según su mirada, por un lado se había logrado eliminar al ayatolá Ali Khamenei, pero al mismo tiempo también atacar a los miembros de este grupo de expertos, 88 clérigos, se planteaba entonces el presidente de Estados Unidos durante esta jornada, y por tanto estaban conversando con los otros líderes, y por ello planteaba el presidente de Estados Unidos que se había logrado un cambio de régimen. Vamos a revisar parte de esas declaraciones que entregaba durante este día miércoles el presidente de Estados Unidos en la víspera de lo que va a ser este discurso ante la nación. Todo lo que quiero es asegurarme de que nunca tengan un arma nuclear. Y la otra cosa, esto no era parte de lo que quería hacer, pero lo hemos hecho, supongo por pura fuerza de personalidad. Tenemos un cambio de régimen como nadie creía posible, pero el Washington Post dijo, ¿qué quieres decir con que tienes un cambio de régimen? No tienes un cambio de régimen. Dije, no, eliminamos al primer régimen por completo, ese era Khomeini, y luego dije que se reunieron 88 personas para elegir a un nuevo régimen y mientras votaban los eliminamos. Ese fue el segundo, y ahora estamos lidiando con el tercer grupo de personas, que son muy diferentes, de hecho son mucho menos radicales, y es un nuevo régimen. Vamos a cambiar de tema, aunque nos quedamos en Estados Unidos. Hoy fue jornada de audiencias en este proceso judicial que está enfrentando Luigi Mangione, y con cambios importantes, porque se ha determinado que va a ser en octubre cuando se va a dar inicio al juicio federal. Y todo esto porque horas antes se había determinado también otra modificación respecto del juicio estatal, que originalmente estaba previsto para el 8 de junio. Bueno, cambia hasta septiembre. Aquí el magistrado no ha entregado razones, pero eso ha forzado finalmente a que el juicio federal también tenga modificaciones en sus fechas. Originalmente comenzaba en septiembre, ahora la selección del jurado va a ser el 5 de octubre y la presentación de pruebas de este caso que ha dado la vuelta al mundo va a ser el próximo 26 de octubre con Mangione, que se declaró inocente de todos los cargos estatales y federales tras haber sido arrestado por asesinar a tiros al director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, en diciembre del 2024. Vamos a cambiar de tema porque este día miércoles comenzó el censo en el país más poblado del planeta. Estamos hablando de India, que va a buscar contar a sus 1.400 millones de habitantes. Y ojo con algunas de las cifras que hay detrás de este proceso gigantesco. 3 millones de funcionarios para este primer censo digital, que evidentemente tiene una operación logística sin precedentes, pero a eso además se suma que hace 15 años no se actualizan las cifras en este país, y además con este censo que se había retrasado en estos últimos años. Esta primera fase de este recuento de los habitantes de este país va a estar denominada en el listado de viviendas, también en el inventario de infraestructuras. Se va a extender de forma escalonada por todo el país hasta el mes de septiembre, y durante este periodo precisamente los funcionarios van a estar recopilando información detallada sobre las condiciones de los hogares, incluyendo también allí el acceso a servicios básicos en el país más poblado del planeta, que busca contar precisamente a sus habitantes y determinar las condiciones en las que viven sus habitantes. Vamos a avanzar aquí en Conexión Global en CNN Prime con estas imágenes que llegan desde Grecia. La isla de Creta despertaba durante este día miércoles con estas imágenes que incluso parecen apocalípticas, sacadas de una película, y esto por este cielo anaranjado que tiñó los cielos, valga la redundancia, durante esta jornada, producto del paso de una tormenta de polvo procedente desde África, en rigor desde el desierto del Sahara, y que cruzó el Mediterráneo y entregaba estas postales durante esta jornada. Algunos efectos evidentes los pueden estar ya considerando, por cierto, el funcionamiento del aeropuerto de esta isla de Grecia, debido a las condiciones meteorológicas en las que amanecía la isla de Creta durante esta jornada.
Vamos a ir terminando esta revisión internacional con esta noticia que llega desde China, desde la ciudad de Wuhan en particular, por este fallo masivo en los robotaxis, que incluso llegó a paralizar esta ciudad china debido a esta interrupción masiva de unos 100 vehículos autónomos aproximadamente de la compañía Baidu, que se detuvieron en medio de las calles, una especie de apagón, incluso una colisión precisamente en la autopista debido al mal funcionamiento de estos vehículos, que inicialmente se había hablado de una especie de fallo del sistema, aunque de todas formas está bajo investigación las causas que originaron, por cierto, esta especie de apagón o fallo masivo de estos vehículos autónomos robotaxis, como se los ha bautizado, y que por lo demás se genera y abren la puerta a un debate, Ivo, sobre la efectividad de estos vehículos y la seguridad, por cierto, que hay detrás de su funcionamiento. Sí, siempre va a haber incertidumbre acerca de estos vehículos motorizados sin conductor, muchas veces qué puede pasar, todo eso. Claro. Bueno, lo mejor es que se sigan perfeccionando, evidentemente vamos para allá, tampoco nos podemos oponer a la tecnología. Isel Guerra, muchísimas gracias por este comentario internacional, y junto a ti llegamos al final de esta edición de CNN Prime, pero sigan la compañía de nuestro canal, porque ya viene una entrevista de Mónica Rincón al exdiputado de la Democracia Cristiana y actual funcionario de la Municipalidad de Santiago, Eric Aedo. Que tengan un muy buen término de jornada. Nos acompaña el exdiputado de la Democracia Cristiana y exfigura clave también de la campaña de Janet Jara, Eric Aedo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás, Mónica? Un gusto de poder conversar contigo nuevamente. Muy bien, gracias. Yo le había preguntado hace algún tiempo qué iba a pasar con su futuro laboral una vez perdía la elección a la Diputación. No lo tenía definido, entiendo que ahora sí. Le pregunto directamente, ¿cuál es su nueva destinación laboral? Bueno, a partir del próximo lunes 6 de abril me incorporo a trabajar en la Oficina de Relaciones Internacionales del municipio de Santiago, en una invitación que me hiciese y que me hizo y que he aceptado el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Así que a partir del próximo 6 de abril voy a estar instalado en plenitud en Santiago. Perfecto. Ahora de inmediato la pregunta va a ser, porque se escuchaba ese rumor, se escuchaban otros también, respecto a su futuro laboral. Sí. Entonces usted nos confirma aquí en exclusiva que se integra a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Santiago. Y la pregunta obvia es, ¿cómo alguien que estuvo como parte central de la campaña de la candidata ahora de la oposición, entonces era del oficialismo, pero cómo alguien que estuvo en la campaña de Janet Jara se incorpora a trabajar con un alcalde del oficialismo como Mario Desbordes? Mira, lo contesto muy directamente porque es una pregunta obviamente válida, y para alguien que se mueve en el ámbito político como yo es una pregunta que hay que contestar, y lo contesto de inmediato. Primero, quiero comentarte que esta situación de irme a trabajar al municipio de Santiago con Mario Desbordes, lo conversé con Janet Jara, en el sentido que le comuniqué, le comenté la decisión que había tomado, y esto lo hice hace varios días atrás. Así que esta es una conversación que yo también entendía que tenía que tener con ella, y obviamente que lo hice ya hace un par de días atrás. Eso es lo primero, así que no hay ahí sorpresa, digamos, como que esto surge de la nada. Lo segundo es que yo tengo una tremenda opinión de Mario Desbordes. Creo que es un hombre que además ha renunciado recientemente a Renovación Nacional, que hoy día es un alcalde independiente. Obviamente que él viene de un mundo de una derecha mucho más liberal, una derecha que cree en la democracia. Creo que nadie podría poner en duda el rol que jugó Mario Desbordes siendo diputado y presidente de Renovación Nacional el año 2019 en el marco, ¿no es cierto?, del estallido social. ¿Qué me une con Mario Desbordes? Claramente un amor a Chile, un apoyo irrestricto a los procesos democráticos, y obviamente también considerar ambos que el diálogo construye democracia, y creo que ese diálogo, esa apertura hacia otros es lo que hoy día le dará bien a Chile. Por eso estoy Janet ahí Jara, y por eso no tengo... Sí, cuando usted le contó a Janet Jara, no lo vio como una contradicción, porque, por ejemplo, en temas de relaciones internacionales, claramente me imagino que hay hartas diferencias. O sea, yo no sé si hay tantas diferencias. La verdad es que yo creo, y te lo contesto también de manera muy directa, Mónica, yo cuando apoyé a Janet Jara, sí, y lo apoyé también en el marco político de un acuerdo político que le permitiese a la democracia cristiana tener vida, y creo que ese objetivo sí se cumplió
Hoy día la democracia cristiana tiene 8 diputados, 3 senadores, eligió 8 diputados y diputadas y 2 senadores y senadoras, que si no hubiésemos tenido ese acuerdo con el mundo del oficialismo y apoyar la candidatura de Janet Jara, hoy día la democracia cristiana no existiría en los hechos. Hubiésemos elegido 0 parlamentarios y yo hubiese escuchado la voz de muchos dirigentes de la democracia cristiana que querían insistir con un candidato propio que marcaba o con las encuestas o de ir detrás de Magne Nichols. También quiero decirlo eso con mucha claridad. Ahora, cuando yo le comento esto a Janet Jara, porque obviamente no voy a dar todos los detalles de esa conversación, es un diálogo fructífero, positivo, de construcción. Y lo digo porque Janet Jara creo que ha quedado claro ahora, luego que se ha instalado el gobierno del presidente José Antonio Kast, Janet Jara no era la comunista, la persona cerrada, dogmática, incapaz de cumplir acuerdos. Yo creo que Janet Jara, más allá de que siga militando en el Partido Comunista, es una mujer, por lo menos yo la experiencia que tengo de haber trabajado con ella, de conocerla, de hablar, una mujer de una inspiración casi socialdemócrata. ¿Cuáles eran las diferencias, incluso en una entrevista que a mí me hicieron respecto de por qué apoyaba a Janet Jara? Con Janet Jara pocas diferencias en las cosas fundamentales de la vida. Incluso creo que ella avanzó mucho más respecto en temas internacionales, declaró, ¿no es cierto?, que en Cuba no existía una democracia como la conocemos nosotros, menos en Venezuela. Creo que eso también le trajo muchos problemas al interior de su propia colectividad. Y déjeme entonces, preguntarle algo. Entonces, no es que ella, haga una cosa distinta. Ya, ella no se molestó entonces con usted por haber aceptado este trabajo. Ya, segunda cosa que le pregunto, segunda como tercera a estas alturas, pero... dale, sí, dale. Pero también, antes de volver al tema de su nueva destinación, ¿usted por qué cree que perdió Janet Jara? ¿Por qué creo que perdió, perdón, quién? Jara. ¿Jara? Porque yo creo que en Chile esta idea de que los comunistas se siguen viendo por una parte importante de la población chilena, en este caso casi el 60%, como un comunismo del año de los 40, el 50, los años 60, incluso los años 70, creo que sigue todavía muy fuerte, imperando. Yo creo que votó mucho más gente en contra de Jara por su origen comunista que a favor de José Antonio Kast, para decirlo también con mucha franqueza. O sea, ¿usted diría que Janet Jara perdió en buena medida por ser militante comunista? Yo creo que eso pesó mucho en la votación de las personas, porque yo de manera sorprendente ahora, porque sigo acá en Concepción, ahora me voy a Santiago, mucha gente se acerca a conversar conmigo, y cuando digo mucho, claro, cuando lo dice un político es como que lo obvio que va a decir, pero créeme que mucha gente se acerca a conversar conmigo. Y bueno, veo que votaron por Kast bajo una cierta consigna, por temor a lo que pudiese hacer Janet Jara desde su militancia. Creo que se equivocaron y hoy día la gente reconoce que se equivocó. Eso es lo que te dice la gente, por lo menos en la calle, y creo que eso es lo que están reflejando las encuestas. La gente no fue capaz de ver algo que para mí sí que es muy esencial, Mónica. Yo puedo distinguir, y creo que eso tenemos que aprender a hacerlo en política, el partido en que alguien milita respecto de lo que son también sus convicciones personales, los valores que la mueven y que las personas tienen autonomía para tomar decisiones. Eric, debiera coincidir normalmente donde se milita con las convicciones que se tiene, sino para qué se milita. Bueno, yo creo que hay convicciones tremendamente importantes en Janet Jara. Yo creo que Janet Jara cree profundamente en la democracia, cree en el proceso democrático, cree en la libertad personal, cree en la autonomía personal, cree en la separación de poderes del Estado, y me parece que esas cosas yo, por ejemplo, la comparto, ¿te fijas? No así necesariamente toda la política exterior de su partido, y en ese sentido quisiera preguntarle, usted con Mario Desbordes, ahora que va a trabajar en la Oficina de Relaciones Exteriores del municipio de Santiago, ¿no tiene diferencias respecto de política exterior? No sé en qué postura está, por ejemplo, Mario Desbordes y usted, si están en veredas distintas respecto a cómo evalúan a Estados Unidos, por ejemplo. O sea, hay cosas que yo voy a seguir manteniendo, que las mantenía mientras era vicepresidente de la Cámara, mientras era diputado, y que creo que eso sigue siendo válido hasta el día de hoy. Estados Unidos es un socio estratégico de Chile, sin duda. China es un socio estratégico desde el punto de vista comercial. Chile está ubicado en el hemisferio occidental. Obviamente que uno tiene que tener una situación de equilibrio que es difícil. No estoy diciendo que esto sea fácil, pero tú no puedes darle espalda a ni uno de esos países que son socios estratégicos de Chile. Por eso es delicado también las decisiones que uno toma,
Y en esto hay que ser cuidadoso. Yo creo que este propio gobierno está aprendiendo esa situación hoy día. ¿Te fijas? Ya le voy a preguntar de este gobierno, pero antes, ¿no tuvo que pedir permiso en su partido o no? ¿Hay molestia o no en su partido? Mira, no pedí permiso porque no corresponde. Ya. No les pedí permiso tampoco para lograr un acuerdo con el oficialismo el año pasado, para mover a la democracia cristiana donde la movimos y que le permitiese un éxito electoral a la democracia cristiana cuando todos lo daban por muerto. No les pedí permiso. Yo me muevo con autonomía, creo que soy muy respetuoso de la historia de la democracia cristiana, pero obviamente que tomo mis decisiones. Y a mí me parece que hoy día el rol que tiene que jugar la democracia cristiana es convertirse junto a otros actores en posibilidad de gobierno futuro. Yo creo que Chile lo que necesita hoy día, y lo digo esto muy convencido, es un acuerdo más amplio entre sectores que valoren la democracia, que valoren la libertad, el desarrollo económico. ¿Entre y quiénes no solo en están en la concreto? democracia Póngale cristiana. nombre de partidos. ¿Entre quiénes debiera ser ese acuerdo? Yo creo que tiene que haber una convergencia entre el socialismo democrático, la democracia cristiana y los sectores comprometidos con la democracia en la derecha. O sea, ¿Y sabes por qué lo digo, Mónica? ¿quiénes? Renovación Nacional, por ejemplo, sin duda. ¿Y sabes por qué lo digo? Pero antes de que me diga el por qué, usted esta idea de una alianza más amplia entre el socialismo democrático, la DC e incluso Renovación Nacional, quiero saber, ¿excluye al Frente Amplio y al PC? O sea, hoy día ese centro creo que hay que construirlo, o esa propuesta de moderación, más que de centro. Hoy día creo que el PC y el Frente Amplio están tomando definiciones mucho más polarizantes, como lo está haciendo, por ejemplo, Libertario. Y yo creo que la ciudadanía chilena hoy día lo que está esperando son respuestas más sensatas, más centradas y que le resuelvan problemas, no que le suba la benzina a 370 o el petróleo 540 pesos y que van a ver estas familias, las familias chilenas los próximos días, cómo les va a subir el pan, cómo en regiones están subiendo, por ejemplo, los pasajes entre las distintas pero usted comunas. acaba de estar apoyando una candidata del Partido Comunista en alianza con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, y sin estos otros sectores, además, que usted menciona como Renovación Nacional. ¿No es contradictorio o fue un error o qué? No, Mónica, no es contradictorio. ¿Cómo va a ser un error si la democracia cristiana hubiese ido sola? La democracia cristiana hoy día no existiría. Estaría vendiendo los muebles, rematando o vendiendo sus sedes. Bueno, está media en esa situación, ¿no es cierto?, por las deudas que tiene con la tesorería. Sí. La verdad es que el Partido Demócrata Cristiano, si no hubiésemos tomado la decisión que tomamos, la democracia cristiana hoy día no existiría, estaría en un estado de extinción. ¿Pero fue por conveniencia, no por convicción? Se llama esto, yo lo llamo de otra forma, no conveniencia. La política hay que adaptarse a los distintos escenarios. Y la democracia cristiana, o yo por lo menos como dirigente de la democracia cristiana en ese minuto, siendo vicepresidente de la Cámara de Diputados, habiendo sido jefe de bancada, mi decisión primordial era que la democracia cristiana no muriese. Y en esas alternativas, ¿cuál era? Unos proponían al interior de la democracia cristiana el camino propio, o de hecho una candidatura como la de Mike Nichols. Con eso la democracia cristiana moría. Si es cosa de ver los números, Mónica. Pero a lo mejor, de repente es mejor morir con ideales propios que prestados. No. En política, los políticos no tenemos vocación de mártir ni tenemos vocación de suicidas. Lo quiero decir esto con mucha claridad. Ese no es el sentido de un liderazgo político. Un partido tiene que vivir, tiene que existir, y los partidos políticos en el régimen político chileno y en el régimen democrático chileno existen cuando tienen presencia en el Parlamento. ¿Y se imagina también con amarillos que desaparecen? ¿Se imagina también con amarillos y demócratas? Yo espero, sinceramente, Mónica, que muchos ex camaradas y amigos que están en amarillos o en demócratas nos volvamos a reencontrar. ¿Por qué no? Si no podemos seguir excluyéndonos, porque cada vez que nos excluimos, al final los políticos seguimos viviendo bien, como ha salido todos estos días en los programas de televisión, mientras la gente le paga la benzina, ¿no es cierto?, tiene que pagar de su bolsillo, los parlamentarios tienen una tarjeta, que yo también tenía, por cierto. Claro. Entonces, ese tipo de efectos sobre la población no las vive ni los parlamentarios,
ni los políticos. Entonces, a mí me parece que mientras más nos unamos y seamos capaces de proponerle una alternativa de desarrollo a Chile, creo que es bueno para Chile. También, sinceramente creo eso. Entonces usted incluye también esta idea, ya lo decía, socialismo democrático, la DC, decía Renovación Nacional, también gente de amarillos, demócratas, y Evópoli me imagino que también, no sé si la UDI también o no, o ese es un límite para usted. Mira, yo la experiencia que tuve, Mónica, y esto creo que lo conversamos alguna vez, incluso en Tolerancia Cero, que una vez ustedes me invitaron, en alguna entrevista que tú me hiciste, sí, es que yo planteé esto. Yo creo que de uno de los aciertos que tuvo al final el presidente Boric, mira lo que voy a decir, por ejemplo, en todas las leyes de seguridad o incluso en otros proyectos de ley, es que fue capaz, con su equipo político, en este caso con Elizalde, con Macarena Lobo, y los quiero nombrar, porque ellos jugaron un rol bien fundamental de ir construyendo mayorías que fueron desde el PS, el PPD, los radicales, amarillos, demócratas, la democracia cristiana, Renovación Nacional y la UDI. Ahí muchos proyectos que le hicieron bien a Chile salieron de esa convergencia. Está bien, pero yo le pregunto si se imagina en una coalición con la UDI. Bueno, es una decisión que tiene que tomar la UDI. Yo tengo la impresión que hoy día la UDI está más bien puesta su energía en no terminar siendo absolutamente absorbidos por republicanos, y en ese sentido no sé si se van a diferenciar de republicanos o se van a terminar mimetizando. Obviamente que si se mimetizan con republicanos es mucho más difícil hacer esta convergencia, ¿no es cierto?, hacia posiciones más moderadas. Quiero llevarlo a su evaluación de este primer tiempo, es poquito, ¿no?, del gobierno, pero quiero saber cómo lo ve en un par de ámbitos. En términos generales, ¿cómo ha visto al gobierno? Mira, los españoles tienen una frase que a mí me gusta mucho que dice que hay que corregir en cabeza ajena. Yo pensé que este gobierno, mirando todas las críticas que le hacían al gobierno del presidente Boric, incluso a los gobiernos de la concertación, había corregido en cabeza ajena. Tengo la impresión que no lo hicieron, ¿ya? Y lo voy a explicitar por qué. Lo primero es porque ellos no fueron capaces de distinguir, en mi opinión, que una cosa es hacer política al estilo sin filtros, pero tú no puedes hacer gobierno al estilo sin filtros. Y creo que en eso aún no marcan la diferencia, no lo entienden a cabalidad. Y no lo entienden en varios aspectos. Primero, no toman el peso de que cuando tú estás en un programa de televisión, ¿no es cierto?, en donde el espectáculo es lo que manda, obviamente tú mientras más estridente eres o más espectáculo generas, obviamente ahí da más rating. Pero cuando tú estás gobernando, no estás llamado a dar espectáculo, estás llamado a dar gobernabilidad. Y en eso este gobierno aún no encuentra el tono. Y no lo encuentra desde las vocerías, no lo encuentra desde las minutas que se filtran o que dan a conocer, no encuentra ese tono aún, porque yo puedo estar en un programa de televisión, ser un panelista, ser polemista y decir que Chile está quebrado. Y probablemente voy a sacar muchos aplausos, likes. Pero cuando yo estoy gobernando, yo estoy en la moneda y digo que Chile está quebrado, lo que estoy dañando es a Chile, a su economía y a su desarrollo. Entonces veo que ese cambio de switch todavía no lo han hecho. Y así como le dijeron al gobierno de Boric al principio, otra cosa es con guitarra, francamente a este gobierno, y se lo digo en buena lid, creo que tienen que juntarse en el comité político y reflexionar junto a los ministros, decir, oye, realmente otra cosa es con guitarra. Entonces veo que esa finura aún no la tienen. Y lo segundo, que a mí me llama la atención, y te lo quiero comentar, Mónica, es que este es un gobierno que muchos de sus ministros o el propio gobierno se define como cristiano en general, algunos católicos, otros, ¿no es cierto?, de origen más bien evangélico. Pero se invoca el cristianismo de manera muy constante. Y por eso también es contradictorio que un gobierno que invoca el cristianismo de esta manera tome medidas que son tan anticristianas. Y me refiero en específico a lo que ha pasado en Cernamec. Uno lo que espera de alguien que se declara cristiano, obviamente es responsabilidad, obviamente es capacidad de gestión, pero también es compasión. Entonces, cuando yo invoco a cada minuto el cristianismo y frente a una medida lo que hago es solo aplicar la técnica, no hay compasión, y me da lo mismo sacar a alguien que padece un cáncer complejo y lo despido, me parece que la señal que se está dando
es tremendamente compleja. Y creo que esto no solo ha afectado a quienes profesan el cristianismo, incluso he escuchado a personas del mundo de derecha liberal, que no sé si son creyentes o no, no lo sé, pero que también esta cuestión les ha suscitado un escándalo, porque es contradictorio enarbolar la fe, sacar a Dios cada 10 minutos y la verdad es que comportarse bien alejado de Dios. Ahora, usted, ¿cómo ha visto la reacción también de este gobierno frente a un par de temas más antes de ir cerrando? Quitarle el apoyo a la expresidenta Bachelet. Un error. Escuché a Christian Monkeberg y quiero nombrar a Christian Monkeberg porque lo escuché y comparto absolutamente. Por último... Él dijo que él habría apoyado. Apoyado. ¿Y sabes por qué lo digo, Mónica? Porque, por último, mira el ejemplo que te voy a dar. Esto me lo enseñaron mis amigos ignacianos jesuitas. Ellos siempre me recordaron que uno tenía que ser manso como paloma y astuto no como otra paloma, sino que como serpiente. ¿Ok? Y eso lo dicen los textos evangélicos, ¿ah? El Evangelio. Astuto, o sea, manso como paloma, pero astuto como serpiente. A mí me parece que si uno quiere actuar con astucia política e ir también construyendo mayorías y construyendo apoyo, me parece que más allá que si me gusta o no me guste Bachelet, esta era una tremenda posibilidad de este gobierno de apoyar a Bachelet, aunque no le guste mucho, y generar, ¿no es cierto?, cohesión política y social detrás de una figura que para el mundo de la centroizquierda y la izquierda es tremendamente valiosa. Me parece que faltó más astucia, que fueron astutos como palomas más que como serpientes en ese punto. Bueno, ya, como poco astuto está diciéndolo diplomáticamente. Pobres palomas, que no sé por qué le anda diciendo que son poco astutas las palomas. Quiero preguntar también por otro tema. Simplemente por el ejemplo que se da, pero en eso comparto con una broma. ¿Te fijas? No, sí está bien, sí entendí la broma. Indultos por el estallido para los carabineros, Fuerzas Armadas que fueron condenados en el contexto del estallido. ¿Qué le parece? Mira, yo fui crítico con los indultos de las personas que participaron y que fueron condenadas en el marco de los desórdenes del 2019 y creo que en eso no voy a cambiar de opinión y creo que cometió un error el gobierno del presidente Boric y el tiempo dio la razón de que había cometido un error y me parece que es un error por lo mismo presentar indultos a quienes fueron condenados por la justicia bajo el Estado de Derecho. Creo que es un error que le puede costar a este gobierno hacia el futuro, como le costó a Boric hacia el futuro en el tema de sus indultos. Yo no comparto eso, y menos comparto indultos a violadores de derechos humanos condenados por violaciones de lesa humanidad en temas de derechos humanos. Creo que hay una sola línea y en eso no cambio. ¿Y qué pasaría si se realizaran indultos cruzados? Que se indultara a algún carabinero y a otra persona condenada en el estallido como señal, como un intento en el fondo de tratar de dar una señal de unidad. Ahí sí eso tendría otro sentido, ¿no es cierto? Porque eso ha sucedido en la historia de Chile, hacia el pasado. Cuando tú indultas o haces un indulto más general, ¿no es cierto?, a distintos actores de la vida nacional, política, porque eso lo que busca es paz social. Si eso sucediese, tendría que ser bien explicado con, ¿no es cierto?, indultos que sean valorados por ambas partes que estuvieron en el conflicto, en la búsqueda de paz social. Pero solo indultar a un lado y no indultar a otro, me parece que al final lo único que generaste fue tensión, que fue lo que pasó también en parte con los indultos que hizo el gobierno del presidente Gabriel Boric, más allá de los temas que algunos de los que indultó, ¿no es cierto?, tenían otras condenas, después robaron, etc. Pero cuando tú indultas solo a un sector y no a otros, entonces la señal que genera no es de unidad nacional, lo que va generando son nuevamente tensiones, ya trincheramientos en la sociedad chilena, y yo creo que ya Chile, después de 10 años de estar atrincherados unos y otros en distintos lados, la verdad es que hay que cambiar un poquito el switch de ese atrincheramiento, más bien buscar cosas que nos unan. Para ir cerrando, la Contraloría, lo publica La Tercera, pidió un informe con carácter de urgente tanto a la ministra Steiner como al director de la PDI, Serna, Eduardo Serna,
respecto del oficio que le envía con carácter reservado Steiner a Serna para pedirle antecedentes sobre la entonces prefecta Consuelo Peña, luego removida, quien era la tercera persona de esta institución. ¿Cómo ha visto justamente también este episodio? Luis Cordero decía hoy día en la mañana en CNN Chile Radio con Sebastián Aguirre que era dejar en una posición muy incómoda a Serna, exponerlo además a que tuviera que ir donde los diputados, pero que la autoridad civil no le estaba haciendo fácil las cosas al director de la PDI. En general, ¿cómo ha visto usted este episodio y cuán cuestionada cree que está y cuán difícil la misión tanto de Steiner como finalmente, dependiendo de lo que haga o diga, Serna? Mira, Mónica, en esto te voy a responder, pero quiero partir por algo. Yo no tengo todos los antecedentes de la situación, he escuchado harto rumor e incluso algunas opiniones en la prensa, en colegas tuyos y en CNN, respecto de cuál sería el trasfondo de esta situación, que no tiene que ver con temas de inteligencia, de investigaciones policiales. Algunos lo han planteado casi como novela rosa, para ser muy directo. Pero no tengo así los detalles de la situación. Lo que sí entiendo es que es una situación que se ha tratado con opacidad, no ha sido transparente, no ha sido clara. Y cuando tú quieres enfrentar al crimen organizado, enfrentar al narcotráfico, no puede haber opacidad en el manejo de los temas de seguridad. Por tanto, aquí ha habido opacidad, no ha habido transparencia, no está del todo claro ante la opinión pública por qué finalmente se va la jefa de inteligencia. Y comparto que se ha puesto en una situación compleja al director nacional de la PDI, porque en el fondo, lo decía hoy día, perdona, o sea, lo quiero nombrar, no perdón, sino quiero nombrar, escuchaba a Tomás Mochati en la mañana, que cuando Serna habla hace un tiempo atrás, tiene buena opinión respecto de esa jefa de inteligencia y responde incluso en esa época a Valencia, ¿no es cierto?, que era el fiscal nacional, por qué se hizo el cambio de la personal de PDI en la región donde era, ¿no es cierto?, Atacama, Steiner, la fiscal regional. Y ahora cambia la situación. Entonces, obviamente dejan en una situación muy compleja al director nacional de la PDI, a Serna. Yo lo conozco, tengo una excelente opinión del director de la Policía de Investigaciones. Creo que ha sido una contribución al combate al crimen organizado acá en Chile y por tanto no es justo que finalmente le carguen a él la resolución de este problema. Yo creo que aquí el gobierno tiene que dar más claridad respecto de por qué se solicitó esa renuncia y obviamente yo creo que el director Serna va a tener que dar explicaciones precisas, medidas, tal vez muy diplomáticas en la comparecencia frente a la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados, que tiene el rol fiscalizador, pero en concreto ha faltado claridad, esto ha sido un proceso opaco, por lo menos, y obviamente que se ha dejado expuesto al director de la PDI, al director Serna, a mí me parece de manera indebida y bien poco justa. Sí, para cerrar, porque si es que fuera tan simple como que la institución, como se ha dicho desde el gobierno, le pide la renuncia, que Serna le pide la renuncia a Peña, no se entiende por qué en medio del correr del año, pero sobre todo lo que no se entiende es por qué no salió de inmediato a decir algo tan simple como públicamente sí, yo le pedí la renuncia. Es como extraño. Por eso digo que es opaco, hay opacidad en lo que ha sucedido y creo que es bueno esto clarificarlo. Y además la forma en que a veces se ha querido sacar el foco de atención respecto de esta situación, ¿no es cierto?, anunciándonos hoy día que no va a haber un recorte de 3% en los temas de seguridad, más opaco ha hecho toda esta situación, porque al final, ahora sí, tenías un problema y ahora tienes dos problemas. Entonces ahora todo el mundo se pregunta en lo político, se lo están preguntando los parlamentarios. Bueno, efectivamente iban a bajar el 3% en seguridad. Si no lo iban a bajar y era la decisión, ¿para qué hicieron esta pantomimia? En realidad es para tapar la situación de la renuncia de la jefa de inteligencia, que todo el mundo da tremendas opiniones positivas respecto de ella. Entonces yo creo que al final han ido multiplicándose los problemas más que enfrentar un problema. Eso también quiero transmitir al final. Yo por lo menos de la experiencia que he tenido de gobierno y en el Parlamento, pero sobre todo cuando uno está en el gobierno, Mónica, es que uno se tiene que abocar a resolver un problema y no a multiplicarse los problemas. Y yo creo que ese mensaje
este gobierno debiera escucharlo y yo sé que hay gente valiosa en el gobierno. Creo que Cristian Valenzuela, que está a cargo del tema de comunicaciones, tiene que afinar ahí la puntería. Y yo creo que también él tiene que abrirse a escuchar a gente que ha tenido experiencia en gobierno. Si gobernar no es fácil, si efectivamente otra cosa es con guitarra, y eso no valía solo para Boric, eso también vale para el gobierno del presidente José Antonio Kast. Eric Caedo, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que tenga muy buenas noches. A ti, que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Y ustedes, por supuesto, sigan en compañía de CNN Chile.